Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el programa por los niños de Colombia. Me presento, yo soy Laura Camila Melo Pérez. Yo represento el área de infancia y adolescencia en la Policía Nacional y también me desempeño en el área de psicología infantil. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales que dedican su vida por y para la infancia. Cada una se desempeña en áreas muy diferentes acerca de la infancia y el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de ellas. Bueno, primero que todo quisiera dar la bienvenida al programa. De verdad estamos muy contentos de poder tenerlas aquí. Y bueno, primero quisiéramos comenzar de pronto sabiendo un poco más de ustedes, de su trabajo, de lo que hacen a diario, de por qué y para los niños. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, la primera es, cada una podría presentarse y hablarme de su área. Comencemos con Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Jessica Rojas, soy licenciada en Educación Infantil, trabajo en la institución educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud. Llevo 3 años en esta institución. Durante este tiempo creamos, a mediados del segundo año en el que estaba laborando, creamos como como un espacio donde podremos ayudar a los niños que se fueron abandonados por sus padres. Muy bien, muchísimas gracias Jessica, bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Podrías hablarnos acerca de tu trabajo? Hola chicas, bueno, mi nombre es María Paula Sánchez González, soy trabajadora social del Refugio Amigos por Colombia y llevo aproximadamente 5 años haciendo esta labor y pues ayudamos a las personas que son desplazadas de sus territorios. Ok, muchas gracias Paula. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Podrías hablarnos acerca de tu trabajo? Buen día, mi nombre es Daniela Medina Romero, soy trabajadora social de la Comuna 2 del barrio Ducales y trabajo para el bienestar de las infancias de los niños. Muy interesante, muchísimas gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias, buen día. Mi nombre es Laura Alfonso, soy líder de las madres sustitutas del bienestar familiar del Centro Zonal de Soacha y nosotras ayudamos a nuestras primeras infancias para pues mejorar su desarrollo emocional, cognitivo y motor mientras están sin la ayuda de sus padres. Laura, ¿quisieras aportarnos algo? Sí, claro que sí. Digamos que según el ICBF, las principales problemáticas de los niños que llegan a nuestra sede, que es la desnutrición, es porque, digamos, en el momento de la gestación, la madre no se alimenta de buena manera, entonces eso le afecta obviamente al bebé. Sí. Entonces ya, o sea, dependiendo de la madre de su peso, ya el niño empieza a tener desnutrición. Cuando el niño nace, ya pues, nace con bajo peso y talla baja. La otra problemática es la ausencia, la interrupción o la inadecuación de la lactancia materna, de la que se da durante los primeros 6 meses. A partir de los 6 meses ya empieza con la alimentación complementaria, que hay acudientes y padres que no saben cómo llevar esa ruta de la comida alimentaria, entonces complementaria, lo siento, a partir de sus 6 meses, sí. Y los factores sociales, que son como los ingresos sociales y la falta de servicios públicos básicos, que serían luz, agua y gas. Digamos, nuestras posibles soluciones que tenemos en nuestra organización es poder, digamos, darle bonos alimenticios a los niños donde tenga como lácteos, carne magra, que son sin grasa y sin hueso. Sí. Y frutos y verduras, que es lo que veremos en una minuta, que digamos que adquieran una guía para, digamos, los mismos cuidadores de jardines infantiles de nuestras organizaciones y de las mamitas sustitutas que están a cargo de los niños. Sí, para que lo tengan presente, que se les debe dar la alimentación a los niños y todo, que es como lo decimos de manera importante. Bueno, muchísimas gracias Laura por tu aporte, es muy importante lo que acabas de decir. Muy interesante Laura, muchísimas gracias. Pues como todos sabemos, digamos en el caso de las madres no es un punto que se
Beltrán, llevo 5 años en esta institución. Ahora por todo el área de primaria, y vengo a quinto y me especializo en psicología infantil. Listo, Diana, muchísimas gracias. Bueno, chicas, entonces de antemano nuevamente les queríamos agradecer por estar aquí. El día de hoy la entrevista se va a enfocar en cada uno de ustedes, en su trabajo, lo que ustedes hacen. Entonces, pues vamos a empezar con una serie de preguntas y pues vamos a irlas realizando si ustedes gustan, ¿listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué hacen cada una? ¿Qué hacen por la infancia? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo, digamos que, como dije en mi presentación, en el segundo año que estuve laborando en la institución, tuve un caso de un niño en primero que, pues, empezó como con comportamientos extraños y un día dejó de ir al colegio. O sea, llevó una semana sin ir al colegio. Entonces empecé a investigar qué pasaba con este niño, por qué faltaba. Cuando me llegó la información de que los padres lo habían abandonado, lo habían dejado a su suerte. Entonces una de las madres de sus compañeros se enteró e informó pues al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pues desde allí, conjunto al colegio, empezamos a hacer como este espacio para que si hay gente que conoce de niños que han sido abandonados por sus padres, tengamos la posibilidad de ayudarlos y pues darles a entender que no están solos. O sea, básicamente lo que ustedes hacen es como una red de apoyo para los niños que están abandonados, que se encuentran como fuera de la casa de sus padres. Sí, sí, está muy interesante. Muchísimas gracias. María, ¿quisieras dar más de su trabajo? Mira, pues yo te comento, en el refugio ayudamos a estos niños y también a sus familias que puedan sobrellevar este trabajo que es desplazarse desde sus territorios, salir de su hogar, de su confort que tenían y buscar nuevas viviendas y todo. Presentamos unos índices que es primero la identificación de saber qué niños han sido desplazados y qué familias necesitan ayuda. Luego, pues obviamente tanto el Estado como nosotros prestamos este servicio de refugio, de ayuda alimentaria, prestamos también un diagnóstico médico para saber en qué condiciones se encuentran tanto los niños como las familias y prestarles este servicio alimenticio si se encuentran en desnutrición. Y también pues promover la atención de pronto vengan con algún tipo de enfermedades, entonces protegerlos por en estos casos. Y pues también recordemos que los desplazamientos pueden ser masivos, o sea, familias o individuales. Y recordarles que también el ICBF también pone en marcha procesos para pues mejorar esta atención humanitaria. Ellos también brindan esta ayuda. Ok, Pau, muy interesante lo que dices, porque pues realmente, como todas sabemos en Colombia, entre todos los problemas aparte del conflicto armado, sí, lo que genera desplazamiento específicamente es en eso. Es muy chévere que ustedes se enfoquen en esto, porque realmente, como todos sabemos y como todos sabemos, para nadie es un secreto que en los lugares donde se presentan más desplazamientos es precisamente en las zonas rurales. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Pau, por esa información. ¿Quién más quiere contarnos acerca de su trabajo? Yo como líder de nuestras mamitas sustitutas que tenemos en el bienestar familiar, quise como hacer una investigación de la problemática que más se presentaba en los hogares de cada uno de ellos, y era la desnutrición infantil. Entonces, pues la desnutrición infantil es una enfermedad causada por la insuficiencia alimentaria, y los niños que nos llegaban eran unos casos terribles. Entonces nosotros miramos muchos casos y eran sociales, personales y diversas problemáticas que se encontraban Sí, en cada uno de estos niños. sí, porque pues generalmente tampoco las personas o las familias se concentran mucho en lo que es la nutrición, ¿no? Generalmente como que lo dejan aparte, y eso también hace parte de los derechos fundamentales de los niños, que de pronto se les pueda dar una alimentación adecuada, porque pues obviamente esto afecta a su desarrollo. Entonces es muy interesante que ustedes de pronto se enfoquen como en esa área, porque generalmente es algo como que se está estudiando bastante. Entonces muchísimas gracias, Laura, por
todos los niños estén en las salas de clase. Para iniciar, hay más de 15 millones de niños y niñas. Esto pues representa aproximadamente el 31% del país. Los niños están entre 5 y 16 años de edad, que es la edad de la escolaridad. Sí. Tuvimos un momento muy duro, por decirlo así, que fue en la pandemia, que más de 230.000 niños dejaron sus estudios. Esto se debió a muchas consecuencias, ¿no? Muchos optaron por las clases virtuales, pero tengamos en cuenta que menos de 8 millones de niños no tienen computadores. O sea, hay otros que no tienen esa conectividad. O sea, ustedes, digamos, en ese sondeo que hicieron en ese estudio dijeron, no, entonces la pandemia lo que hizo en vez de ayudar a los niños fue como afectarlos, ¿no? Sí, claro, pues digamos la pandemia, fueron muy pocos los que asistieron. Otros, digamos que tenían que quedarse pues, en sus casas sin hacer nada. Otro motivo de la desescolarización es la lejanía entre la vivienda y el colegio. Muchos se transportan a pie. En las zonas rurales pues se transportan a caballos, lanchas, canoas, muchos por unas cuerdas, pasando los ríos. Esto pues es inhumano, toma mucho riesgo para estos niños. Incluso acá en la ciudad, los niños que van aquí, ustedes mismas se han podido dar cuenta cuando van 5 niños ahí a la calle, saliendo de sus horarios de clase, tipo 6 de la tarde. Esto también representa pues como tal mucho peligro para estos niños. La desescolarización también es un progreso social perdido, y es lo que fomenta, pues fomenta que el proyecto de vida se interrumpa. Adicional, un cultivo perfecto para los grupos armados y los delincuentes organizados acá en la ciudad. Es que eso es muy cierto, digamos, un niño que no está dentro del colegio, de la escuela o en el lugar donde vaya a estudiar y que está afuera, realmente se va a poder refugiar en cualquier cosa, ¿sí? Eso es una realidad. Digamos, yo quisiera hablar un poco, digamos, de lo que hago en mi trabajo en la Policía Nacional, como yo les enseñé. Pues yo soy psicóloga infantil, socializante infantil. Yo trabajo pues con lo que es infancia y adolescencia. Digamos que los índices que tú me nombraste es algo como muy específico, ¿no? Porque son cosas que uno no se da cuenta, y cuando uno hace un sondeo de las cosas que están afectando a las infancias, uno se da cuenta que están afectando bastante, ¿sí? Entonces, digamos en el caso de la violencia infantil, para nadie es un secreto, y dentro de todo lo que ustedes han hablado, que la violencia infantil es algo que se ve mucho en los hogares colombianos desde siempre, ¿sí? Ya sea en las zonas rurales, con los grupos armados, y en este momento nosotros nos hemos enfocado más que todo en el trabajo de quiénes son los que están afectando más en cuanto a la violencia, y desafortunadamente en estos casos hemos visto que la violencia se ha visto reflejada más que todo dentro de los hogares, y ya fuera, digamos en el caso de violencia infantil solamente física, pero pues la violencia infantil se puede presentar de muchas maneras, ¿no? Como ustedes hablaron, desde la desescolarización, desde el conflicto armado, desde el desplazamiento, desde la gestación, desde las madres, desde todas las áreas que ustedes han hablado, desde los colegios incluso, ¿sí? Entonces, son cosas que son muy importantes de ver. Digamos, en la violencia infantil está el maltrato físico, la negligencia, el descuido, el maltrato social, el abuso sexual y el maltrato a niños en gestación, y síndrome de Munchausen, que es que son padres que enferman a sus hijos a propósito. Digamos que Jen, me recordaste algunas cosas importantes. Digamos, yo también tengo algunas como índices que podemos sacar en la Policía Nacional, sobre todo más que todo
de una manera abismal, sobre todo en la época de pandemia, por lo que estaban encerrados los padres, todas las familias. Entonces eso aumentó la violencia en los derechos de los niños se acrecentó de una cantidad muy grande. En el año 2020, durante la pandemia, según informes de la Policía Nacional, se registraron un total de 11.237 casos de violencia intrafamiliar. Y no solo suficiente, se registraron en cuanto a la violencia sexual, sobre todo en el caso de las mujeres, se evidenciaron 3.466 casos de violencia sexual. Bueno, esto sería más que todo en cuanto a la violencia sexual, que es muy importante hablar, la violencia en general en todos los sentidos, pero también quisiéramos que de pronto Alejandra nos hablara acerca de lo que ella hace. Claro que sí, Camila, como psicóloga de esta institución, como les dije anteriormente, llevo 5 años trabajando aquí y he recibido bastantes casos, pero hay uno que me alarmó bastante. Este niño tenía maltrato psicológico, a esto se le puede decir como una violencia fantasma, ya que no se le ve físicamente, sino Pero era imperceptible. Exactamente. Entonces, como psicóloga, como psicólogos, como tú dices, compartimos el mismo papel ahora como psicólogas infantiles, primeras etapas de la vida. Nosotras somos las que le damos solución a los problemas. Queremos que los niños sepan que ellos pueden ser escuchados y que tienen un segundo hogar más que el de sus papás, sino nosotros como maestros, como psicólogos, como segunda casa de ellos, que tengan y sientan el apoyo que nosotros les podemos dar. Entonces, basándonos desde aquí, recibí un informe de una docente, una licenciada, en la institución, en donde me nombraba un niño que comenzó a presentar como ciertos problemas, comenzó a mostrar bajos rendimientos académicos, desatención, comenzó a poner falta de concentración, o sea, todos los niños se presentaban en el aula con toda la energía, con toda la atención del mundo, pero este niño, no voy a decir el nombre por respeto, por confidencialidad. Entonces, aparte de eso, comenzó a bajar mal su rendimiento escolar. A inicios de su semestre comenzó con notas muy despausadas, O sea, bajar bastante. exactamente, o sea, desde el inicio del semestre al final comenzó a bajar sus notas y pues su mal comportamiento. Entonces, desde ahí la profesora notó como esas alarmas y decidió hablar conmigo. Fui a una de sus clases a ver qué pasaba con este niño y pues simplemente comencé a hacerle como diferentes evaluaciones, solamente lo comencé a observar en clases y definitivamente sí presentaban alarmas, pero psicológicas, porque físicas no tenía nada. Le dije a la docente que me lo quería llevar, quería hablar con él, quería conocer a fondo qué era lo que pasaba con él. Entonces un día estuve con él en mi aula. Para iniciar con él, pues hay que entrar como en empatía con el niño, generarle confianza. Entonces empezamos con un tipo de juegos que de estas técnicas comencé a hacerle técnicas tanto de evaluación como de intervención, no solamente a mirarlo físicamente, sus actitudes y su manera de comportarse. Entonces, cuando ya entró en confianza conmigo, una vez pasados los juegos, comencé a realizar unas actividades, entonces donde le mostré una foto, un dibujo de una mamá y un dibujo de un papá. Sí. Y yo quería que él comenzara a expresarme qué era lo que veía y cómo era que veía a sus papás a través de su dibujo. Entonces, es desde ahí esas pequeñas cosas cuando yo me doy cuenta de que en su familia hay agresión intrafamiliar, donde su papá le pega a la mamá. Entonces generamos dibujos, O juegos. sea, de que, digamos, esos análisis se pueden hacer a través de dibujos, nosotros ya lo sabíamos. Exactamente, Laurita. Y entonces, desde ahí me di cuenta, le comencé a llevar un seguimiento, lo comencé a llamar seguidamente a psicología, le pasé un reporte a los papás para que pasaran a mi aula y para poder hablar con ellos. Ese día la mamá no se presentó, solamente se presentó el papá. Entonces automáticamente comenzaron a ver como esas alarmas, o sea, cada vez más pronunciadas sobre el asunto del niño. Entonces todo esto generó que hubieran causas y problemas en el niño, o sea, ya fueran más allá de problemas en la escuela,
lo ve en su hogar, que no hay respeto entre ellos. Entonces todo lo que ve desde su hogar lo comienza a plasmar en la institución, en su salón, en sus compañeros. Entonces puede ser que hayan comenzado a partir de humillaciones por parte de los papás, por críticas, por amenazas, digamos, de que te voy a pegar si no haces tal cosa. Entonces, a pesar de que después no haya un castigo, todo esto puede generar como este tipo de situaciones y que comiencen a haber maltrato psicológico o maltrato o abuso emocional en el niño. Entonces, este caso, digamos, yo lo reporté, le comencé a llevar un seguimiento, pero como no vi cambios, no vi una alteración que llevara a una superación del problema, entonces lo pasé por el ICBF, llamamos, comunicamos y el caso quedó a manos de ellos. Entonces es difícil todo esto, es bastante complejo, es muy pesado. Bueno, Alejandra, lo que dices es muy importante porque realmente la psicología es una rama fundamental para todas, o sea, para todas las organizaciones, para los colegios, para las organizaciones que trabajan a favor de los niños, porque es verdad, hay cosas que no necesariamente marcan al niño, tanto, sí, claro, se puede afectar físicamente al niño, pero es muy importante lo que tú dices, o sea, realmente hay que saber, y resalto dentro de lo que dijiste, detectar esas alarmas. Sí, detectar esas alarmas desde cualquier área. Por eso es que, pues, yo supongo que cada uno de ustedes en su organización tendrá una psicóloga correspondiente, ¿no? Que trate estos casos que son de psicología, que son importantes y que hay que hacer un seguimiento paulatino para que los niños puedan tener una sanidad mental, que es como lo más importante, porque digamos que las heridas físicas sanan, ¿sí? Pero las psicológicas y las emocionales son como las más difíciles de tratar, y yo creo que a todas nos ha pasado que nos ha llegado un niño con problemas psicológicos que son tan marcados que el niño ni siquiera sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo seguir, y no solo los niños, también las mamás, también las familias, en todos estos casos, pero pues nosotros nos enfocamos más que todo en lo que es la infancia. Bueno, yo quisiera preguntarles, digamos, si ustedes de pronto tienen algunas líneas de ayuda, no necesariamente todas, sino las que tengan unas líneas de ayuda de pronto para los niños. Bueno, en este caso como de abuso ya puede ser tanto, bueno, en el mío, el psicológico, como les dije, pues pueden requerir acudir al ICBF. Entonces ellos tienen una línea especial que es el 141. Tú acudes ahí y ellos automáticamente comienzan a manejar el caso por el cual intercedes a ellos. Bueno, televidentes, entonces aquí, digamos, aquí hicimos un sondeo general con las chicas, digamos, de unas líneas de atención que se pueden, digamos, acudir, digamos, en cualquiera de estos casos, en cualquiera de estas áreas en las que se esté presentando un problema según lo que ellas nos han dicho, y sacamos el sondeo y estas son como las líneas en las que ustedes pueden acudir en el caso de que se presente cualquier situación que ellas están diciendo. Entonces, está la línea de emergencia, numeral 123, número 123, esa es la línea de emergencia para emergencias generales. Está la línea nacional para la prevención del abuso sexual, entonces el número es 018-112-440. De igual manera aquí van a estar apareciendo debajo algunas de las líneas bueno, en el caso de que ustedes se quieran entrar a la página de nosotros y verificar cuáles son las líneas de atención para que ustedes la tengan presente. Está la Policía Nacional, línea de atención al ciudadano, es 018-091-0600. Y está la Fiscalía General de la Nación, Casos de Justicia, que es 018-091-6999. Digamos que estas líneas de atención se pueden llamar según ustedes crean, digamos que cada organización y ya cada una de ellas estará pues obviamente dispuesta a atenderlos en cualquier caso que se presente, pero lo más importante es que primero se informen. Bueno, chicas, aquí digamos dentro de todo lo que ustedes nos han dicho, el análisis que hicimos a partir de lo que ustedes nos dijeron, hicimos como una ley general
después obviamente la denuncia por parte de ustedes, por parte de los padres. O sea, primero uno tiene que observar cuál es la situación. Después de que ustedes, según entendí, después de lo que ustedes me dijeron, me decían, bueno, nosotras tenemos que seguir un protocolo y también nosotras decimos, vamos hasta cierto punto. Y es muy cierto lo que ustedes dicen, es verdad, ¿sí? O sea, nosotros vamos hasta cierto punto porque los padres también tienen que ser parte de esto, ¿sí? Ya lo haría, por ejemplo, en el caso del conflicto armado, que los niños están solos en muchas ocasiones, en el caso del abandono, del trabajo forzado, de todas estas áreas. Bueno, eso hay que entrar a verlo, depende del caso. Y obviamente la aplicación del conducto regular que ustedes quieran tomar. Sí, porque pues cada vez una de sus organizaciones tiene un conducto regular y se da según lo que ustedes correspondan o bueno, cuál es lo que ustedes quieran hacer y obviamente lo que se espera que es la solución del problema. Listo. Bueno, listo. Por último y no menos muy importante, queremos saber algo acerca del trabajo de Daniela Reina. Me han dicho que es un trabajo muy bueno. Entonces, nos interesaría saber, digamos, como para concluir, cuál es tu trabajo y de lo que tú creyeras más importante. Bueno, el trabajo infantil corresponde pues más que todo a los niños desde de los 5 a los 17 años que empiezan como en ocasiones afuera de los colegios o también dentro de los colegios. Se evidencia que venden alimentos o cosas así pues para llevar también un sustento a la casa. Podemos también observar que de pronto algunos de los niños son de bajos recursos, económicamente, digamos, los papás no trabajan, Sí. o si trabaja uno, pues no trabaja el otro. Entonces, pues el niño de pronto lo obligan a trabajar o a sobresalir para que, como que dé un sustento a la casa, como para que no quede mal. Y pues eso lo podemos notar en las calles, en los Transmilenios, pues fuera de las universidades o también fuera de los colegios. Digamos, pues en ese caso se le lleva como una conducta, se podría decir, como un seguimiento de cada niño, como cuál es el proceso, cómo viene desde la casa, o quién los autoriza, o quién los envía, pues porque eso más que todo son como, los niños van como forzados, no, sino como impulsados desde los padres de familia o con los que están con ellos. Entonces pues ahí está el caso que no se debe, pues porque son menores de edad y hay que ellos deben aprovechar es el estudio, o sea, lo que se le debe inculcar siempre es el estudio y no más pues ir a vender cosas porque pues no. Sí, la idea es que ellos tampoco se salgan como o sea, que los padres, como tú dices, como que los obliguen a trabajar. Sí, porque viene también lo de la desnutrición y todo lo que tú mencionas. Bueno, Dani, muchísimas gracias, digamos, por ese valioso aporte. Entonces, Pero ya se acabó, ya va como 35 minutos. bueno, rápidamente vamos a hacer como algunas puntos de atención de las que nos quieran decir y pues ya cerraríamos con eso. Chicas, entonces, ¿quieren aportar? Bueno, para el caso del abandono de las responsabilidades que alguno sepa, digamos que tenemos que identificar las señales que los niños muestran si hay descuido, desatención o abandono. Debemos estar súper, ¿cómo se diría? No, tenemos que tener mucho conocimiento sobre la situación de este niño y después contactar y notificar la situación a los padres, en este caso si no se puede a los padres, a una persona que esté al cuidado del niño y establecer acuerdos. Realizar este seguimiento de acuerdos si se llegan a estos acuerdos y después contactar e informar las actuaciones si el niño está en un colegio, si no, pues ahí este paso se queda a un lado. Después debemos registrar este caso con el sistema de alertas y elaborar un reporte. Después de todo esto, remitir el caso al Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y realizar este seguimiento que va a empezar a hacer el ICBF. Después, adoptar e implementar acciones de promoción y prevención para el descuido y la desatención y el abandono de los niños. Y por último, realizar el cierre de caso cuando ya, digamos, si el niño queda con un cuidador o con alguien de su familia a cargo, pues se cierra el caso ahí, o si queda a manos de algún establecimiento para cuidador de niños. ¿Alguna más quiere darnos? Claro, mira, en nuestro caso primero tenemos que poner al tanto la situación frente a alguna unidad pública que pueda poner en contexto cuál es esta familia y de dónde viene y por qué caso ha sido desplazada de su territorio. También, si no realizan este acercamiento, pueden acercarse a algún tipo de refugio que los ayude por un tiempo, pero pues es mejor las entidades públicas que los pueden sobrellevar, ¿cierto? Pues allí se les brindará el refugio, la ayuda humanitaria y todo. También recordemos que esto tiene que haber sido 3 meses antes o durante este desplazamiento. Después de ese corre un proceso aún más largo, entonces pues es más complicada la situación. Y pues también allí se les realizarán las valoraciones médicas que hagan falta y pues de lo contrario acercarse por favor a la remisión de la Procuraduría para poder poner en contexto y que pues denunciar que no los pudieron ayudar, pero pues por el momento un refugio o el ICBF les podrá ayudar. Pues digamos en mi caso, el Ministerio de Educación, creamos una estrategia que se llama Puerta a Puerta, que conjunto a las alcaldías, a las secretarías de educación, al bienestar familiar, al departamento de prosperidad social y a los directores de colegio, se logró disminuir la deserción escolar. En estos momentos pues esta campaña ha logrado integrar a 1.600.000 niños. Entonces esto también gracias a que al Comité Distrital de Convivencia, esto hace parte de la Secretaría de Educación, ellos van a garantizarnos como tal el derecho a la educación y pues a muchas fundaciones. Uno se puede comunicar pues, digamos a las fundaciones y ellos también nos pueden ayudar. Una de las fundaciones se llama FUNOF, esa queda pues acá en Bogotá, en Prado del Norte. Se pueden comunicar pues al 666-1473 y a la Único es una fundación de Cali. Esta fundación pues logra como tal ayudar a los niños a brindar actividades como artísticas, culturales y deportivas y posibilita a la... Ok, listo. Chicas, pues se nos acabó, no me indican que se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No está de más decir que les agradecemos por el trabajo tan chévere que hacen con los niños, porque definitivamente es como la población más afectada. Y nada, chicas, esperamos poderlas verlas en una próxima ocasión. Y pues ustedes televidentes, ya como saben, ya tenemos toda la información que debemos tener siempre para cualquier caso. Y bueno, muchísimas veces esperamos verlas en la próxima ocasión y una buena para Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Rodríguez, soy estudiante de licenciatura en educación infantil y el día de hoy les voy a explicar un poco acerca de la discapacidad auditiva y en este caso pues qué se puede hacer cuando tenemos niños que presenten esta discapacidad. Inicialmente la discapacidad auditiva es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de la pérdida de la audición. Puede ser en los 2 oídos o en alguno de los 2 oídos. Estas personas que presentan esta discapacidad se distinguen entre dos clases. Las personas que son sordas, que son las personas que poseen una deficiencia total o profunda, es decir, que no perdieron totalmente la audición. Y la segunda clasificación son las personas hipoacúsicas, que son las personas que poseen una deficiencia parcial, es decir, que no perdieron como tal la totalidad de la audición,
sino que pues aún pueden contar con un resto auditivo con el cual se puede mejorar con aparatos electrónicos que amplifican como tal los sonidos. Entre las causas como tal de las personas con discapacidad podemos encontrar las genéticas, es decir, que la persona heredó por alguno de sus familiares como tal esta condición, esta discapacidad. Por otro lado están las que son adquiridas durante alguna etapa de la vida, y las congénitas, que estas a su vez se clasifican en prenatales, es decir, por alguna enfermedad que tuvo la mamita en el embarazo, como el sarampión o la rubéola, y por alguna de estas cosas como tal pues se puede generar la discapacidad auditiva en el niño. Y como tal pues las personas con discapacidad auditiva, el medio de comunicación de ellos es la lengua de señas. Esta es la forma de expresarse, es una lengua natural de expresión y configuración que se llama gesto espacial, que es para como tal comunicarse y establecer una comunicación de pronto con alguna otra persona, ya sea conformada con otros individuos sordos o con personas de pronto que no son sordas, pero de pronto que manejan el lenguaje de las señas. Por otro lado, nosotros de pronto como docentes o como maestros, si en llegado caso de pronto llegamos a tener algún niño o alguna niña con esta discapacidad auditiva, lo primero que debemos pues es detectar la necesidad, es decir, observar que el niño presenta como tal esta discapacidad y asimismo pues implementar una adecuada solución, es decir, para que el niño pues también pueda incluirse en el proceso de aprendizaje sin ser excluido. Entonces digamos que acá ya se empieza a, pues digamos como primera ruta, se tomaría en cuenta el tema de la orientación o digamos como tal la jefatura pues del colegio o aprendizaje sin ser excluido. Entonces digamos que acá ya se empieza a, pues digamos como primera ruta, se tomaría en cuenta el tema de la orientación o digamos como tal la jefatura pues del colegio o los altos mandos, por decirlo así, ya sea la coordinadora o la psicóloga, de cómo pues se puede implementar un aprendizaje o cómo se puede, un sistema de aprendizaje para el niño, para que se pueda incluir y no ser excluido de los demás niños. Por otro lado, recordemos que también la entidad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar es una entidad con la cual se puede reportar pues cualquier problema o dificultad pues que evidenciemos como tal que presenta algún niño. Entonces, si en llegado caso de pronto el niño nos llega con esta discapacidad y de pronto no hay la forma de pronto de comunicarnos con el niño, de saber de pronto más información de pronto de los familiares, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una institución con la cual nos podemos contactar para que pues nos colaboren y asimismo se contacten de pronto a los familiares y de pronto como primera entidad poder tener una comunicación asertiva con el niño. Y ya para finalizar como tal, recordemos que hay un decreto, que es el decreto 1241. En este decreto se establece como tal el objetivo de reglamentar como tal la prestación del servicio educativo para las personas o la población de los niños que pues tengan discapacidad en el marco como tal de la educación inclusiva. Esto como tal para permitir el acceso y la permanencia como tal al tema de la educación desde el grado preescolar hasta la educación superior. Entonces es muy importante reconocer, de pronto nosotros como maestros evidenciar qué problemática o en este caso qué discapacidad o problema tiene nuestro niño. Si evidenciamos que efectivamente es una discapacidad auditiva, saber inicialmente como ruta de atención cómo le podemos implementar el sistema o el sistema de aprendizaje, cómo le podemos educar de pronto con el tema de las señas, que era lo que yo les nombraba, de pronto medios más visuales. Entonces tenemos que evidenciar como tal esas necesidades del niño y si es necesario pues recurrir a la entidad del Instituto de Bienestar Familiar, que es el que de pronto como tal es donde reportamos como tal todo el tema o inconvenientes que evidenciemos frente a nuestros niños. Pues digamos que básicamente eso sería en general un poquito resumido el tema de la discapacidad auditiva y cómo se debería actuar en este caso que cuando tengamos algún niño con esa discapacidad. Eso sería todo, muchas gracias, que tengan un excelente día. Bueno, hola chicos, les habla Emily Gómez y les voy a hablar sobre las rutas de atención frente a la discapacidad visual.
Eso quiere decir que es una tendencia que se pueden realizar varios movimientos. Bueno, para la debilidad visual hay una limitación que nos produce ver objetos a larga distancia, nos produce ansiedad, inseguridad, nos produce un movimiento muy repentino en los ojos, también nos da miedo al explorar. Identificar los espacios físicos y materiales del aula, sentar al niño en una parte delantera, ejercer movimientos de estimulación manipulativos y sociales. Bueno, realizaremos ejercicios de integración para todo el aula, por ejemplo, un dictado de palabras o un juego para poder estimular el oído de cada niño. También la podemos hacer para que diferencien cada sonido, como por ejemplo arrugando un palo. Bueno, para la discapacidad visual en los alumnos, lo que podemos hacer es que podemos tener una buena organización en el aula, fomentar el trabajo en grupo, enseñarles a ser muy autónomos, para que también ellos puedan desarrollar su capacidad visual y puedan mejorar día a día, hacerles juegos simbólicos, suplir la percepción visual de los objetos mediante el tacto y